Mantener los alimentos inocuos para su consumo humano es un tema de suma importancia a nivel mundial, sin importar dónde se elaboran o si son productos convencionales u orgánicos, si la compañía es grande o pequeña, o si se trata de manufactura o producción procesada. La salud de los consumidores es lo más importante. Con el paso de los años se han desarrollado distintas normas y leyes para la industria alimentaria a nivel internacional, mismas que están avaladas por organismos gubernamentales, expertos en inocuidad alimentaria y consejos privados conformados por líderes. Una de las organizaciones que más se ha preocupado por salvaguardar la salud del consumidor es la Food and Drug Administration, mejor conocida como FDA por sus siglas en inglés. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos es una agencia federal de protección al consumidor y es una de las más antiguas de los Estados Unidos. FDA tiene sus orígenes en el análisis de productos agroalimentarios aproximadamente en 1848, pero no es sino hasta 1930 cuando se le conoce por su nombre actual como FDA, por sus siglas en inglés, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos. La FDA es la agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de regular alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos destinados al consumo humano o animal. Esta agencia forma parte de una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mismo que a su vez representa uno de los 15 ministerios del gobierno de los Estados Unidos de América. Sus funciones se distribuyen en los 50 estados de este país, incluidos el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y otros territorios que forman parte de los Estados Unidos. FDA necesita brazos, necesita extensiones para estar monitoreando. Son muchos los cruces de productos a Estados Unidos. Entonces, a través de este desarrollo que se ha hecho con los agentes, que es un tema legal, es un documento legal, el CFR, el 21 CFR, este permite ya a los organismos de acreditación a tener los derechos. Y en ese sentido, esos organismos de acreditación dan los permisos a los organismos de certificación para en cualquier otra parte del mundo el que desee llevar productos a Estados Unidos ya debe de cumplir con ciertas características. Esto permite llevar productos más seguros a Estados Unidos o en caso de que se detecte alguna anomalía, pues se tengan todos los mecanismos de trazabilidad necesarios para identificar el producto y se investigue y se dé los fallos correspondientes o los resultantes correspondientes de esos productos que están en Estados Unidos, ¿no? Sus objetivos principales son proteger y favorecer la salud pública mediante el fomento de la innovación de productos, así como proveer al público información con base científica que le permita utilizar correctamente los medicamentos y alimentos regulados para mejorar su salud. La FDA también inspecciona las instalaciones de los establecimientos que realizan estudios a personas, como laboratorios de ensayos clínicos, además de inspeccionar los laboratorios que hacen estudios con animales o microorganismos cuando son utilizados para solicitar la aprobación de un producto médico. Asimismo, evalúa todos los productos que son importados en la frontera de Estados Unidos. Alrededor hay cerca de 64 alcances que FDA tendrá que ir extendiendo y cediendo los permisos a los entes acreditadores y a su vez los entes acreditadores a los organismos de certificación. Al momento hay 2 organismos de acreditación que alrededor, yo creo que en conjunto han de tener 10 alcances hasta el momento liberados. De los principales, consumo humano, todo el alimento que es consumo humano, que es el código 100 o el sector 117, pero también hay algunos otros interesantes como producción primaria y la parte de alimento para mascota. Se están abriendo más alcances para el mayor monitoreo porque en esencia lo que busca al final de camino FDA es asegurarse de que cualquier producto finalmente se esté monitoreando. Lanzó estos principales alcances, son 64. Iniciaron 3, ya van 5, ya van 10 y seguramente en un periodo de tiempo determinado, no considero más allá de un par de años, ya están los 64 y tantos que son aproximadamente los alcances liberados por parte de FDA ante un órgano acreditador y el órgano acreditador ante un órgano de certificación como somos nosotros. Inclusive en ese proyecto de desarrollo se determinó que la FDA, en el cual está el tema de la ley FISMA, pues autorizar a organismos de acreditación y esos organismos de acreditación
autorizaran a organismos de certificación, en el caso el rol que jugamos nosotros, pues para asegurar de estar monitoreando a estos proveedores. Otro aspecto más de su jurisprudencia en los alimentos es la regulación del contenido en el etiquetado. Sin embargo, debido a que esta regulación se relaciona con la primera enmienda, la FDA debe equilibrar las preocupaciones sobre salud pública con el derecho a la libertad de expresión. Una de las leyes más importantes que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos para proteger la inocuidad de los alimentos que consumen sus habitantes, tanto en el interior del país como en el extranjero, es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, mejor conocida como Ley FSMA, misma que fue promulgada en enero de 2011. Esta ley es el producto final de cantidades importantes de incidentes alimentarios frecuentes a nivel nacional e internacional, incluyendo los insuficientes controles y regulaciones en los productos de consumo humano. Ante ello, el gobierno de Estados Unidos determinó el fortalecer esos requerimientos para asegurarse de que cualquier tipo de entrada que fuera un factor de riesgo pues estuviera con mayor control. Ciertamente Estados Unidos tiene diversos departamentos que controla aquellos proveedores que exportan sus productos, pero en este caso particularmente la ley FSMA, uno de los principales mecanismos es atacar todo el tema de la cadena de alimentos y asegurarse que cualquier alimento que se encuentre dentro de Estados Unidos cumpla con ciertas reglas. Es una norma muy extensa, es un tema legal muy extenso, pero en primera instancia el objetivo es asegurarse que cualquier producto que esté en Estados Unidos cumpla con ciertas reglas. La ley FSMA es considerada la más radical sobre inocuidad alimentaria y tiene como objetivo principal cambiar el enfoque correctivo al reaccionar ante las fallas de seguridad alimentaria por un enfoque preventivo, implementando programas para evitar que sucedan dichas fallas. Con el fin de garantizar la formación de programas que satisfagan las necesidades de aquellos que deben cumplir con la nueva ley FSMA, sin importar su tamaño, naturaleza o ubicación, la FDA está recorriendo un largo y arduo camino en el que trabaja con socios públicos y privados a nivel internacional, asegurándose de que todos los involucrados en la cadena de suministro conozcan y cuenten con los recursos disponibles de formación y educación, incluida la manera de acceder a ellos. Las compañías que deben estar preocupadas o ocupadas en cumplir con esos requerimientos de la ley FSMA son las que finalmente sus productos están en Estados Unidos. En ese sentido, hay algunas compañías que son claramente exportadoras. Sin embargo, hay comercializadores en los cuales sus productos se encuentran en Estados Unidos y la compañía no se percata que ese ente adicional comercial tiene sus productos en Estados Unidos, de tal forma que ellos no se dan cuenta como productores que están sus productos en Estados Unidos. También van a ser monitoreados para que cumplan con todo lo que es la ley FSMA en función del alcance que les corresponde a esas compañías productoras. Entonces es esencial que los organismos, que las empresas pues aseguren si sus productos están siendo llevados o no a Estados Unidos. Para las organizaciones que deban cumplir con la ley FSMA, no será suficiente contar con un plan HACCP o tener un sistema de gestión reconocido ante la GFSI, puesto que deberán implementar controles preventivos y desarrollar un plan de inocuidad que documente el monitoreo, las acciones correctivas y la verificación de dichos controles, que estarán enfocados en la prevención y en demostrar el cumplimiento de las organizaciones con la implementación de un programa HARPC. The benefits of participating are that the FDA will expand entry into the U.S. for all foods included in an approved VQIP application. Additionally, the FDA will limit examination or sampling of VQIP food entries to for-cause situations in which there is a potential threat to public health, to obtain statistically necessary risk-based microbiological samples, and to audit VQIP. La ley FSMA incluye, por ejemplo, entre algunas de sus regulaciones, los controles preventivos para alimentación humana, los controles preventivos para la alimentación de animales, contiene requisitos específicos para proveedores extranjeros y bueno, también contiene requisitos específicos para los importadores.
así como la identificación de individuos calificados en controles preventivos. Muchas empresas ya tienen implementados estos elementos en sus programas o sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Sin embargo, es muy importante conocer las diferencias que hay entre los requerimientos de la ley FISMA y lo que se tiene establecido. Nos trajo muchos beneficios, ya que nos abrió las puertas a otros mercados en los cuales pudimos llegar al mercado americano y poder así tener más clientes, incrementar nuestras ventas y por consecuencia más trabajo aquí en nuestra planta, ¿no? Creo que uno de los beneficios y seguramente de los más importantes es que trae esta necesidad de reevaluar toda la cadena de suministro, todo el proceso, para identificar cuáles son los controles preventivos más adecuados que generen un sistema mucho más robusto. La ley FISMA también establece un programa voluntario para la acreditación de organismos de certificación de terceros, mejor conocidos como auditores de tercera parte, con la finalidad de realizar auditorías de inocuidad y emitir certificados de entidades externas para alimentos de consumo humano y animal. Todos los requisitos para esta regla de certificación de tercera parte acreditada pues están disponibles o se pueden ver o están establecidos en el CFR 21, parte 1, subparte M. Ahí es donde se definen prácticamente todas las regulaciones que debe seguir un organismo de certificación o un organismo de acreditación para cumplir con esta parte o con esta regla. Estos requisitos están destinados a ayudar a garantizar la competencia e independencia de los organismos de acreditación y de los organismos de certificación de tercera parte que conforman el programa. The oversight for this program is not different than other programs from accreditation bodies' processes. There are annual on-site office and witness assessments. The main difference is that reports are being submitted to FDA at both the AB level as well as the CB level. FDA reserves the right to accompany accreditation bodies and certification bodies during assessment and audit activities. There are also specific reporting requirements that CBs must comply with, such as immediate reporting of any observed conditions that could cause or contribute to a serious risk to the public health. Additionally, FDA reserves the right to pull the accreditation or recognition under this program. As with any program, each accreditation body does have a slightly different approach, so it's best to contact the specific accreditation body for details on their oversight. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las poblaciones de 37 países, 28 de los cuales están en África, se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Por esta razón, actualmente numerosas regulaciones internacionales como la ley FISMA han fijado estándares sobre la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos en las compañías fabricantes. Aún así, la inocuidad alimentaria sigue siendo un gran reto global, que resulta todavía más necesario en aquellas zonas que sufren de niveles extremos de pobreza y en las que el acceso a los servicios básicos es limitado.